Hablé con don Gaspar, contéle el peligro que corría el mostrar ser hombre, vestíle de mora, y aquella misma tarde le truje a la presencia del rey, el cual, en viéndole, quedó admirado y hizo disignio de guardarla para hacer presente de ella al gran señor, y por huir del peligro que en el serrallo de sus mujeres podía temer y temer de sí mismo, la mandó poner en casa de unas principales moras que la guardasen y la sirviesen, a donde le llevaron luego. Lo que los dos sentimos, que no puedo negar que no le quiero, se deja en la consideración de los que se apartan, si bien se quiere. Dio luego traza el rey de que yo volviese a España en este bergantín y que me acompañasen 2 turcos de nación, que fueron los que mataron vuestros soldados. Vino también conmigo este renegado español, señalando al que había hablado primero, del cual sé yo bien que es cristiano encubierto y que viene con más deseo de quedarse en España que de volver a Berbería. Además, chusma del mergantín son moros y turcos que no sirven de más que de bogar al remo. Los 2 turcos, codiciosos e insolentes, sin guardar el orden que traíamos de que a mí y a este renegado, en la primer parte de España, en hábito de cristianos, de que venimos proveídos nos echasen en tierra, primero quisieron barrer esta costa y hacer alguna presa si pudiesen, temiendo que si primero nos echaban en tierra, por algún accidente que a los 2 nos sucediese, podríamos descubrir que quedaba el bergantín en la mar, y si acaso hubiese galeras por esta costa, los tomasen. Anoche descubrimos esta playa, y sin tener noticias de estas 4 galeras, fuimos descubiertos, y nos ha sucedido lo que habéis visto. En resolución, don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres, con manifiesto peligro de perderse, y yo me veo atada en las manos, esperando, por mejor decir, temiendo perder la vida, que ya me cansa. Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana, pues como ya he dicho, en ninguna cosa he sido culpable de la culpa de los que mi nación han caído, de la culpa en que los de mi nación han caído. Y luego cayó, preñado en los ojos de tiernas lágrimas, a quien acompañaron muchos de los que presentes estaban. El virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella y le quitó con sus manos el cordel que las hermosas de la mora ligaba. En tanto, pues, que la morisca cristiana, su peregrina historia trataba, tuvo clavados los ojos en ellas un anciano peregrino que entró en la galera cuando entró el virrey, y apenas dio fin a su plática la morisca cuando él se arrojó a sus pies y, abrazando de ellos, con interrumpidas palabras de 1000 sollozos y suspiros, le dijo: «Oh Ana Félix, desdichada hija mía, yo soy tu padre Ricote, que volví a buscarte por no poder vivir sin ti, que eres mi alma». A cuyas palabras abrió los ojos Sancho y alzó la cabeza, que inclinada la tenía pensando en la desgracia de su paseo, y mirando al peregrino conoció ser el mismo Ricote que topó el día que salió de su gobierno, y confirmóse que aquella era su hija, la cual, ya desatada, abrazó a su padre, mezclando sus lágrimas con las suyas, el cual dijo al general y al virrey: «Esta, señores, es mi hija, más desdichada en sus sucesos que en su nombre. Ana Félix se llama, con el sobrenombre de Ricote, famosa tanto por su hermosura como por mi riqueza. Yo salí de mi patria a buscar en reinos extraños quien nos albergase y recogiese, y habiéndole hallado en Alemania, volví en este hábito de peregrino en compañía de otros alemanes a buscar a mi hija y a desenterrar muchas riquezas que dejé escondidas. No hallé a mi hija, hallé el tesoro que conmigo traigo, y ahora, por el extraño rodeo que habéis visto, he hallado el tesoro que más me enriquece, que es a mi querida hija. Si nuestra poca culpa y sus lágrimas y las mías, por la integridad de vuestra justicia, pueden abrir puertas a la misericordia, usadla con nosotros, que jamás tuvimos pensamientos de ofenderos, ni convenimos en ningún modo con la intención de los nuestros, que juntamente han sido desterrados». Entonces dijo Sancho: «Bien conozco a Ricote y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix su hija, que
que en esotras zarandajas de ir y venir, tener buena o mala intención, no me entremeto. Admirado del extraño caso todos los presentes, el general dijo: una por una vuestras lágrimas no me dejarán cumplir mi juramento. Vivid, hermosa Ana Félix, los años de vida que os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de su culpa los insolentes y atrevidos que la cometieron. Y mandó luego ahorcar en la entena a los 2 turcos que a sus 2 soldados habían muerto. Pero el virrey le pidió encarecidamente no los ahorcase, pues más locura que valentía había sido la suya. Hizo el general lo que el virrey le pedía, porque no se ejecutan bien las venganzas a sangre helada. Procuraron luego dar traza de sacar a don Gaspar Gregorio del peligro en que quedaba. Ofreció Ricote para ello más de 2000 ducados que en perlas y en joyas tenía. Diéronse muchos medios, pero ninguno fue tal como el que dio el renegado español que se ha dicho, el cual se ofreció de volver a Argel en algún barco pequeño de hasta 6 bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde, cómo y cuándo podía y debía desembarcar, y asimismo no ignoraba la casa donde don Gaspar quedaba. Dudaron el general y el virrey el fiarse del renegado, ni confiar de los cristianos que habían de bogar el remo. Fióle Ana Félix y Ricote su padre, dijo que salía a dar el rescate de los cristianos si acaso se perdiesen. Firmado pues en este parecer, se desembarcó el virrey, y don Antonio Moreno se llevó consigo a la morisca y a su padre, encargándole al virrey que los regalase y acariciase cuanto le fuese posible, que de su parte le ofrecía lo que en su casa hubiese para su regalo. Tanta fue la benevolencia y caridad que la hermosura de Ana Félix infundió en su pecho. Capítulo 64, que trata de la aventura que más pesadumbre dio a Don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido. La mujer de don Antonio Moreno cuenta la historia que recibió grandísimo contento de ver a Ana Félix en su casa. Recibióla con mucho agrado, así enamorada de su belleza como de su discreción, porque en lo uno y en lo otro era extremada la morisca, y toda la gente de la ciudad, como a campana tañida, venían a verla. Dijo don Quijote a don Antonio que el parecer que habían tomado en la libertad de don Gregorio no era bueno, porque tenía más de peligro que de conveniente, y que sería mejor que le pusiesen a él en berbería con sus armas y caballo, que él le sacaría a pesar de toda la morisma, como había hecho don Gaiferos a su esposa Melisendra. Advierta vuesa merced, dijo Sancho, oyendo esto, que el señor don Gaiferos sacó a su esposa de tierra firme y la llevó a Francia por tierra firme. Pero aquí, si acaso sacamos a don Gregorio, no tenemos por dónde traerle a España, pues está la mar en medio. Para todo hay remedio, si no es para la muerte, respondió don Quijote, pues llegando al barco a la marina, nos podremos embarcar en él, aunque todo el mundo lo impida. Muy bien lo pinta y facilita vuestra merced, dijo Sancho, pero del dicho al hecho hay gran trecho. Y yo me atengo al renegado, que me parece muy hombre de bien y muy de buenas entrañas. Don Antonio dijo que si el renegado no saliese bien del caso, se tomaría el expediente de que el gran Don Quijote pasase a Berbería. De allí a 2 días partió el renegado en un ligero barco de 6 remos por banda, armado de valentísima chusma, y de allí a otros 2 se partieron las galeras a levante, habiendo pedido el general al visorrey fuese servido de avisarle de lo que sucediese en la libertad de don Gregorio y en el caso de Ana Félix. Quedó el visorrey de hacerlo así como se lo pedía. Y una mañana, saliendo don Quijote a pasearse por la playa armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto, vio venir hacia él un caballero armado asimismo de punta en blanco,
que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose al trecho que podía ser oído, en altas voces, encaminando sus razones, a Don Quijote dijo: «Insigne caballero y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizá te la habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso, la cual verdad, si tú la confirmas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción sino que, dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de 1 año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu disposición mi cabeza y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio». Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la Blanca Luna como de la causa por la que le desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió: «Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea, que si visto lo hubiérades, yo sé que procurárades no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse pueda. Y así, no diciéndoos que mentís, sino que no acertáis en lo propuesto, con las condiciones que habéis referidos, acepto vuestro desafío. Y luego, porque no se pase el día que traéis determinado, y solo excepto de las condiciones, la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales sean, con las mías me contento, tales cuales ellas son. Tomad pues la parte del campo que quisiéredes, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga». Habían descubierto de la ciudad al caballero de la Blanca Luna, y dichóselo al visorrey, que estaba hablando con Don Quijote de la Mancha. El visorrey, creyendo sería alguna nueva aventura fabricada por don Antonio Moreno o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa con don Antonio y con otros muchos caballeros que la acompañaban, a tiempo cuando don Quijote volvía las riendas a Rocinante para tomar del campo lo necesario. Viendo pues el visorrey que daban los dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio preguntándoles qué era la causa que les movía a hacer tan de improviso batalla. El caballero de la Blanca Luna respondió que era precedencia de hermosura, y en breves razones le dijo las mismas que había dicho a Don Quijote, con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entre ambas partes. Llegóse el visorrey a don Antonio y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la Blanca Luna, o si era alguna burla que querían hacer a Don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey, que si le dejaría al visorrey en sí. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey en sí le dejaría o no pasar adelante en la batalla. Pero, no pudiendo persuadir que fuese sino burla, se apartó diciendo: «Señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir,
y el señor Don Quijote está en sus 13 y vuestra merced, el de la blanca luna, en sus 14, a la mano de Dios y dense. Agradeció el de la blanca luna con corteses y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba, y Don Quijote hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su Dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar poco a poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo, y, sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entre ambos a un mismo punto las riendas a sus caballos. Y como era más ligero el de la blanca luna, llegó a Don Quijote a 2/3 andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito, que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él, y poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo: «Vencidos sois, caballeros, y aun muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío». Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba con voz debilitada y enferma, dijo: «Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra». «Eso no haré yo, por cierto», dijo el de la blanca luna. Viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla». Todo esto oyeron el visorrey don Antonio con otros muchos que allí estaban, y oyeron asimismo que Don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la blanca luna, y, haciendo mesura con la cabeza al visorrey, a medio galope se entró en la ciudad. Mandó el visorrey a don Antonio que fuese tras él, y que en todas maneras supiese quién era. Levantaron a Don Quijote, descubriéronle el rostro y halláronle sin color y trasudando. Rocinante, de puro malparado, no se pudo mover por entonces. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía qué decirse ni qué hacerse. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamento. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas escurecida, las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas, como se deshace el humo con el viento. Temía si quedaría o no contrahecho Rocinante o deslocado su amo, que no fuera poca aventura si deslocado quedara. Finalmente, con una silla de manos que mandó traer el visorrey, le llevaron a la ciudad, y el visorrey se volvió también a ella, con deseo de saber quién fuese el caballero de la blanca luna que de tan mal talante había dejado a Don Quijote. Capítulo 65, donde se da la noticia quién era el de la blanca luna, con la libertad de don Gregorio y de otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno al caballero de la blanca luna, y siguiéronle también y aun persiguiéronle muchos muchachos hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Entró don Antonio con deseo de conocerle. Salió un escudero a recibirle y a desarmarle. Encerróse en una sala baja, y con él don Antonio, que no se le conocía el pan hasta saber quién fuese. Viendo pues el de la blanca luna que aquel caballero no le dejaba, le dijo: «Bien sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy, y porque no hay para qué negároslo, en tanto que este mi criado me desarma, os lo diré, sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman
el bachiller Sansón Carrasco. Soy del mismo lugar de Don Quijote de la Mancha, cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima a todo cuantos le conocemos. Y entre los que más se le han tenido, he sido yo. Y creyendo que está su salud en su reposo, y en que se esté en su tierra y en su casa, di traza para hacerle estar en ella. Y así habrá 3 meses que le salía al camino como caballero andante, llamándome el caballero de los espejos, con intención de pelear con él y vencerle, sin hacerle daño, poniendo por condición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor. Y lo que yo pensaba decirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar y que no saliese de él en todo un año, en el cual tiempo podría ser curado. Pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque él me venció a mí y me derribó del caballo, y así no tuvo efecto mi pensamiento. Él prosiguió su camino y yo me volví vencido, corrido y molido de la caída, que fue además peligrosa. Pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y como él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado en cumplimiento de su palabra. Esto es, Señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna. Suplícoos no me descubráis ni le digáis a Don Quijote quién soy, porque tengan efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo, como le dejen las sandeces de la caballería. Oh Señor, dijo don Antonio, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, Señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de Don Quijote, a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco. Y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane Don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía. Con todo esto, callaré y no diré nada, por ver si salgo verdadero y sospechar que no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor Carrasco, el cual respondió que ya una por una estaba en buen punto aquel negocio, a quien esperaba feliz suceso. Y habiéndose ofrecido don Antonio a hacer lo que más le mandase, se despidió de él, y hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto, sobre el caballo con que entró en la batalla, se salió de la ciudad aquel mismo día y se volvió a su patria, sin sucederle cosa que obligase a contarla en esta verdadera historia. Contó don Antonio al visorrey todo lo que Carrasco le había contado, de lo que el visorrey no recibió mucho gusto, porque en el recogimiento de Don Quijote se perdía el que podían tener todos aquellos que de sus locuras tuviesen noticia. 6 días estuvo Don Quijote en el lecho, barrido, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale Sancho, y entre otras razones le dijo: Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo que, ya que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada. Y pues sabe que donde las dan las toma, y que no siempre hay tocinos donde hay estaca, de una higa al médico, pues no se le ha menester para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Y si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, y si bien se considera, yo aquí soy el más perdidoso, aunque es vuestra merced el más malparado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde,
que jamás tendrá efecto si vuestra merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería, y así vienen a volverse en humo mis esperanzas. Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios y no me ha de faltar reino que gane y a algún condado que darte. Dios lo oiga, dijo Sancho, y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión. En esto estaban cuando entró don Antonio, diciendo con muestras de grandísimo contento: Albricias, señor Don Quijote, que don Gregorio y el renegado que fue por él está en la playa. ¿Qué digo en la playa? Ya está en casa del visorrey y será aquí al momento. Alegróse algún tanto don Quijote y dijo: en verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido todo al revés, porque me obligara a pasar en berbería. En berbería, donde con la fuerza de mi brazo diera libertad no solo a don Gregorio, sino a cuantos cristianos cautivos hay en berbería. Pero, ¿qué digo, miserable? ¿No soy yo el vencido? ¿No soy yo el derribado? ¿No soy yo el que no puede tomar armas en un año? Pues, ¿qué prometo? ¿De qué me alabo, si antes me conviene usar de la rueca que de la espada? Déjese de eso, señor, dijo Sancho. Viva la gallina, aunque con su pepita. Que hoy por ti y mañana por mí. Y en estas cosas de encuentros y porrazos no hay que tomarles tiento alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama. Quiero decir que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias. Y levántese vuestra merced agora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada y ya debe de estar en casa. Y así era la verdad, porque habiendo ya dado cuenta a don Gregorio y al renegado, al visorrey de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver a Ana Félix, vino con el renegado a casa de don Antonio, y aunque don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer, el del barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo. Pero en cualquiera que viniera, mostraba ser persona para ser codiciada, servida y estimada, porque era hermoso sobremanera, y la edad, al parecer, de 17 o 18 años. Ricote y su hija salieron a recibirle, el padre con lágrimas y la hija con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque donde hay mucho amor no suele haber demasiada desenvoltura. Las dos bellezas juntas de don Gregorio y Ana Félix admiraron en particular a todos juntos los que presentes estaban. El silencio fue allí el que habló por los dos amantes, y los ojos fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Contó el renegado la industria y medio que tuvo para sacar a don Gregorio. Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se había visto con las mujeres con quien había quedado, no con largo razonamiento, sino en breves palabras, donde mostró que su discreción se adelantaba a sus años. Finalmente, Ricote pagó y satisfizo liberalmente así al renegado como a los que habían bogado al remo. Reincorporóse y redújose el renegado con la iglesia, y de miembro podrido volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento. De allí a 2 días trató al visorrey con don Antonio qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España, pareciéndole no ser de inconveniente alguno que quedasen en ella hija tan cristiana y padre, al parecer, tan bien intencionado. Don Antonio se ofreció a venir a la corte a negociarlo, donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dávidas, muchas cosas dificultosas se acaban. No, dijo Ricote, que se halló presente en esta plática. Hay que esperar en favores ni en dávidas, porque con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de vuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dávidas, no lástimas, porque, aunque es verdad
que Él mezcla la misericordia con la justicia, como Él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con Él antes el cauterio que abrasa que el ungüento que molifica. Y así, con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso de esta gran máquina, sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos, que continuo tiene alerta porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros, que como raíz escondida, que con el tiempo venga después a brotar y echar frutos venenosos en España, ya limpia, ya desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía. Heroica resolución del gran Filipo III y inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de Velasco. Una por una yo haré puesto allá las diligencias posibles, y haga el cielo lo que más fuere servido, dijo don Antonio. Don Gregorio se irá conmigo a consolar la pena que sus padres deben tener por su ausencia. Ana Félix se quedará con mi mujer en mi casa o en un monasterio, y yo sé que el señor visorrey gustará se quede en la suya el buen Ricote hasta ver cómo yo negocio. El visorrey consintió en todo lo propuesto, pero don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, dijo que en ninguna manera podía ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar trazas de volver por ella, vino en el decretado concierto. Quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio y Ricote en casa del visorrey. Llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de allí a otros dos, que la caída no le concedió que más presto se pusiese en camino. Hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix. Ofrecióle Ricote a don Gregorio 1000 escudos, si los quería, pero él no tomó ninguno, sino solo 5 que le prestó don Antonio, prometiendo la paga de ellos en la corte. Con esto se partieron los dos, y don Quijote y Sancho después, como se ha dicho, don Quijote desarmado y de camino, Sancho a pie por ir al rucio cargado con las armas. Capítulo 66, que trata de lo que se verá el que lo leyere, o lo oirá el que lo escuchare leer. Al salir de Barcelona, volvió don Quijote a mirar el sitio donde había caído, y dijo: aquí fue Troya, aquí mi desdicha, y no mi cobardía, se llevó mis alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas. Aquí se encubrieron mis hazañas, aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse. Oyendo lo cual Sancho dijo: tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegrías en las prosperidades. Y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador estaba alegre, ahora que soy escudero de a pie, no estoy triste, porque he oído decir que esta que se llaman por ahí la fortuna, que llaman por ahí fortuna, es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba ni a quién ensalza. Muy filósofo estás, Sancho, respondió don Quijote, muy a lo discreto hablas. No sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él se suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria. Y así me ha salido al gallarín mis presunciones, pues debiera pensar que al poderoso ganador del caballo, desde la blanca luna, no podía resistir la flaqueza de Rocinante. Atrevíme, en fin, hice lo que pude, derribáronme
y aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos. Y ahora, cuando soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa. Camina pues, amigo Sancho, y vamos a tener en nuestra tierra el año de noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al nunca de mí olvidado ejercicio de las armas. Señor, respondió Sancho, no es cosa tan gustosa el caminar a pie que me atreva e incite a hacer grandes jornadas. Dejemos estas armas colgadas de algún árbol en lugar de un ahorcado, y, ocupando yo las espaldas del rucio, levantados los pies del suelo, haremos las jornadas como vuestra merced las pidiere y midiere, que pensar que tengo que caminar a pie y hacerlas grandes es pensar en lo excusado. Bien has dicho, Sancho, respondió don Quijote, cuélguense mis armas por trofeo, y al pie de ellas o alrededor de ellas grabaremos en los árboles lo que en el trofeo de las armas de Roldán estaba escrito: nadie las mueva, que estar no pueda con Roldán a prueba. Todo esto me parece de perlas, respondió Sancho, y si no fuera por la falta que para el camino nos había de hacer Rocinante, también fuera bien dejarle colgado. Pues ni él ni las armas, replicó don Quijote, quiero que se ahorquen, porque no se diga que a buen servicio mal galardón. Muy bien dice vuestra merced, respondió Sancho, porque según opinión de discretos, la culpa del asno no se le ha de echar a la albarda, y pues de este suceso vuestra merced tiene la culpa, castíguese a sí mismo y no revierten sus iras por las ya rotas y sangrientas armas, ni por las mansedumbres de Rocinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo que caminen más de lo justo. En estas razones y pláticas se les pasó todo aquel día, y aun otros cuatro, sin sucederles cosa que estorbase su camino. Y al quinto día, a la entrada de un lugar, hallaron a la puerta de un mesón mucha gente, que por ser fiesta se estaban allí solazando. Cuando llegaba a ellos don Quijote, un labrador alzó la voz diciendo: alguno de estos dos señores que aquí vienen, que no conocen las partes, dirá lo que se ha de hacer en nuestra apuesta. Sí diré, por cierto, replicó don Quijote, con toda rectitud, si es que alcanzo a entenderla. Es pues el caso, dijo el labrador, señor bueno, que un vecino de este lugar, tan gordo que pesa 11 arrobas, desafió a correr a otro su vecino que no pesa más de 5. Fue la condición que habían de correr una carrera de 100 pasos con pesos iguales, y habiéndole preguntado al desafiador cómo se había de igualar el peso, dijo que el desafiado, que pesa 5 arrobas, se pusiese 6 de hierro a cuestas, y así se igualarían las 11 arrobas el flaco con las 11 del gordo. Eso no, dijo a esta sazón Sancho, antes que don Quijote respondiese. Y a mí, que a pocos días salí de ser gobernador y juez, como todo el mundo sabe, toca averiguar en estas dudas y dar parecer en todo pleito. Responde en buena hora, dijo don Quijote. Sancho amigo, que yo no estoy para dar migas a un gato, según traigo alborotado y trastornado el juicio. Con esta licencia, dijo Sancho a los labradores que estaban muy alrededor de él, que estaban muchos alrededor de la boca abierta, esperando sentencia de la suya: hermanos, lo que el gordo pide no lleva camino ni tiene sombra de justicia alguna, porque si es verdad lo que se dice, que el desafiado puede escoger las armas, no es bien que éste las escoja tales que le impidan ni estorben el salir vencedor. Y así es mi parecer que el gordo desafiador se escamonde, monde, entresaque, pula y atilde, y saque 6 arrobas de sus carnes, de aquí o de allí de su cuerpo, como mejor le pareciere y estuviere, y de esta manera
que dando él 5 arrobas de peso, se igualará y ajustará con las 5 de su contrario, y así podrán correr igualmente. Vota tal, dijo un labrador que escuchó la sentencia de Sancho, que este señor ha hablado como un bendito y sentenciado como un canónigo, pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo una onza de sus carnes, cuanto más 6 arrobas. Lo mejor es que no corran, respondió otro, porque el flaco no se muela con el peso, ni el gordo se descarne. Y échese la mitad de la apuesta en vino y llevemos estos señores a la taberna del Ocar, y sobre mí la capa cuando llueva. Yo, señores, respondió Don Quijote, os lo agradezco, pero no puedo detenerme un punto porque pensamientos y sucesos tristes me hacen parecer descortés y caminar más que de paso. Y así, dando de las espuelas a Rocinante, pasó adelante, dejándolos admirados de haber visto y notado así su extraña figura como la discreción de su criado, que por tal juzgaron a Sancho. Y otro de los labradores dijo: si el criado es tan discreto, ¿cuál debe de ser el amo? Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte, que todo es burla, sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ventura. Y cuando menos se piensa el hombre, se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza. Aquella noche la pasaron amo y mozo en mitad del campo, a cielo raso y descubierto. Y otro día, siguiendo su camino, vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie, con unas alforjas de cuero y una azcona, o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie, el cual, como llegó junto a Don Quijote, adelantó el paso, y medio corriendo llegó a él, y abrazándole por el muslo derecho, que no alcanzaba a más, le dijo, con muestras de mucha alegría: «Oh mi señor Don Quijote de la Mancha, y qué gran contento ha de llegar al corazón de mi señor el duque cuando sepa que vuestra merced vuelva a su castillo, que todavía se está en él con mi señora la duquesa». «No os conozco, amigo», respondió Don Quijote, «ni sé quién sois, si vos no me lo decís». «Yo, señor Don Quijote», respondió el correo, «soy Tosilos, el lacayo del duque mi señor, que no quise pelear con vuestra merced sobre el casamiento de la hija de doña Rodríguez». «Válame Dios», dijo Don Quijote, «¿es posible que sois vos el que los encantadores mis enemigos transformaron en ese lacayo que decís, por defraudarme de la honra de aquella batalla?» «Calle, señor bueno», replicó el cartero, «que no hubo encanto alguno ni mudanza de rostro ninguna. Tal lacayo Tosilos entré en la estacada, como Tosilos lacayo salí de ella. Yo pensé casarme sin pelear, por haberme parecido bien la moza, pero sucedióme al revés mi pensamiento, pues, así como vuestra merced se partió de nuestro castillo, el duque mi señor me hizo dar 100 palos por haber contravenido a las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar en la batalla, y todo ha parado en que la muchacha es ya monja, y doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla, y yo voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas al virrey que le envía mi amo. Si vuestra merced quiere un traguito, aunque sea caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de locaro, con no sé cuántas rajitas de queso de tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo». «Quiero le invite», dijo Sancho, «y échese el resto de la cortesía y escancie el buen Tosilos, a despecho y pesar de cuantos encantadores hay en las Indias». «En fin», dijo Don Quijote, «tú eres, Sancho, el mayor glotón del mundo y el mayor ignorante de la tierra, pues no te persuades que este correo es encantado y ese Tosilos contrahecho. Quédate con él y hártate, que yo me iré adelante poco a poco, esperándote a que vengas». Rióse el lacayo, desenvainó su calabaza, desalforjó sus rajas y, sacando un panecillo, él y Sancho se sentaron sobre la hierba verde
y en buena paz compañía despabilaron y dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas, con tan buenos alientos que lamieron el pliego de las cartas solo porque olía a queso. Dijo Tosilos a Sancho: sin duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco. ¿Cómo debe? Respondió Sancho. No debe nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo, y bien se lo digo a él, pero ¿qué aprovecha? Y más agora que va rematado, porque va vencido del caballero de la blanca luna. Rogóle Tosilos le contase lo que le había sucedido, pero Sancho le respondió que era descortesía dejar que su amo le esperase, que otro día, si se encontrasen, habría lugar para ello. Y levantándose, después de haberse sacudido el sayo y las migajas de las barbas, aconteció al rucio, y diciendo adiós, dejó a Tosilos y alcanzó a su amo, que en la sombra de un árbol le estaba esperando. Capítulo 67. De la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo en tanto que se pasaba el año de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y muy buenos. Si muchos pensamientos fatigaban a Don Quijote antes de ser derribado, muchos más le fatigaban después de caído. A la sombra del árbol estaba, como se ha dicho, y allí, como moscas a la miel, le acudían y picaban pensamientos. Unos iban al desencanto de Dulcinea, y otros a la vida que había de hacer en su forzosa retirada. Llegó Sancho y alabóle la liberal condición del lacayo Tosilos. ¿Es posible, le dijo Don Quijote, que todavía, oh Sancho, pienses que aquel sea verdadero lacayo? Parece que se te ha ido de las mientes haber visto a Dulcinea convertida y transformada en labradora, y el caballero de los espejos en el bachiller Carrasco, obras todas de los encantadores que me persiguen. Pero dime agora, ¿preguntaste a ese Tosilos qué dice que ha hecho Dios de Altisidora? ¿Si ha llorado mi ausencia, o si ha dejado ya en las manos del olvido los enamorados pensamientos que en mi presencia la fatigaban? No eran, respondió Sancho, lo que yo tenía tales que me diesen lugar a preguntar boberías. Cuerpo de mí. Señor, ¿está vuestra merced ahora en términos de inquirir pensamientos ajenos, especialmente amorosos? Mira, Sancho, dijo Don Quijote, mucha diferencia hay de las obras que se hacen por amor a las que se hacen por agradecimiento. Bien puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, hablando en todo rigor, que sea desagradecido. Quísome bien, al parecer, Altisidora. Dióme los 3 tocadores que sabes. Lloró en mi partida, maldíjome, vituperóme, quejóse, a despecho de la vergüenza públicamente. Señales todas de que me adoraba, que las iras de los amantes suelen parar en maldiciones. Yo no tuve esperanzas que darle ni tesoros que ofrecerle, porque las mías las tengo entregadas a Dulcinea, y los tesoros de los caballeros andantes son, como lo de los duendes, aparentes y falsos, y sólo puedo darle estos acuerdos que de ella tengo, sin perjuicio, pero de los que tengo de Dulcinea, a quien tú agravias, sin perjuicio, pero de los que tengo de Dulcinea, a quien tú agravias con la remisión que tienes en azotarte y en castigar esas carnes, que vea yo comida a los de lobos que quieren guardarse antes para los gusanos que para remedio de aquella pobre señora. Señor, respondió Sancho, si va a decir la verdad, yo no me puedo persuadir que los azotes de mis posaderas tengan que ver con los desencantos de los encantados, que es como si dijésemos, si os duele la cabeza, untaos las rodillas. A lo menos, yo os haré jurar que en cuantas historias vuesa merced ha leído que tratan de la andante caballería, no ha visto algún desencantado por azotes, pero por sí o por no, yo me los daré
cuando tenga gana y el tiempo me dé comodidad para castigarme. Dios lo haga, respondió Don Quijote, y los cielos te den gracia para que caigas en la cuenta y en la obligación que te corre de ayudar a mi señora, que lo es tuya, pues tú eres mío. En estas pláticas iban siguiendo su camino cuando llegaron al mismo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros. Reconocióle Don Quijote. Dijo a Sancho: este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia, pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, oh Sancho, que nos convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo que estar recogido. Yo compraré algunas ovejas y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias. Y llamándome yo el pastor Quijotiz y tú el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos, o de los caudalosos ríos. Daránnos con abundantísima mano de su dulcísimo fruto las encinas. Asiento los troncos de los durísimos alcornoque. Sombra los sauces, olor las rosas, alfombra de mis colores matizadas los extendidos prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna y las estrellas a pesar de la oscuridad de la noche, gusto el canto, alegría el lloro, Apolo versos, el amor conceptos con que podremos hacernos eternos y famosos, no sólo en los presentes, sino en los venideros siglos. Pardiez, dijo Sancho, que me ha cuadrado y aun esquinado tal género de vida, y más que no se la ha de haber aún bien visto el bachiller Sansón Carrascos y maese Nicolás el barbero, cuando la han de querer seguir y hacerse pastores con nosotros. Y aun quiere a Dios no le venga en voluntad al cura de entrar también en el aprisco, según es de alegre y amigo de holgarse. Tú has dicho muy bien, dijo Don Quijote, y podrá llamarse el bachiller Sansón Carrasco si entra en el pastoral gremio, como entrará sin duda el pastor Sansonino, o ya el pastor Carrascón. El barbero Nicolás se podrá llamar Miculoso, como ya el antiguo Boscán se llamó Nemoroso. Al cura no sé qué nombre le pongamos, si no es algún derivativo de su nombre, llamándole el pastor Curiambro. Las pastoras de quien hemos de ser amantes, como entre peras, podremos escoger sus nombres. Y pues el de mi señora cuadra así al de pastora como al de princesa, no hay para qué cansarme en buscar otro que mejor le venga. Tú, Sancho, pondrás a la tuya el que quisieres. No pienso, respondió Sancho, ponerle otro alguno sino el de Teresona, que le vendrá bien con su gordura y con el propio que tiene, pues se llama Teresa. Y más que, celebrándola yo en mis versos, vengo a descubrir mis castos deseos, pues no ando a buscar pan de trastrigo por las casas ajenas. El cura no será bien que tenga pastora, por dar buen ejemplo, y si quisiera el bachiller tenerla, su alma en su palma. Válame Dios, dijo Don Quijote, y qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo. Qué de churumbelas han de llegar a nuestros oídos, qué de gaitas zamoranas, qué de tamborines, y qué de sonajas, y qué de rabeles. Pues que si de estas diferencias de músicas resuenan la de los albogues, allí se verá casi todos los instrumentos pastorales. ¿Qué son albogues? Preguntó Sancho, que ni los he oído nombrar ni los he visto en toda mi vida. Albogues son, respondió Don Quijote, unas chapas a modo de candeleros de azófar que, dando una con otra, por lo vacío y hueco, hacen un son, si no muy agradable ni muy armónico, no descontenta y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín. Y este nombre albogue es morisco, como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en al, conviene saber, almoza,
almohada, almohaza, almorzar, alhombra, alguacil, alucema, almacén, alcancía y otros semejantes que deben de ser poco más. Y sólo 3 tienen nuestra lengua, que son moriscos y acaban en i, y son borceguí, zanquizamí y maravedí. Alelí y alfaquí, tanto por el al primero como por el i en que acaban, son conocidos por arábigos. Esto te he dicho de paso por habérmelo reducido a la memoria la ocasión de haber nombrado albogues. Ya nos da ayunar mucho, al parecer, en perfección este ejercicio, el ser yo algún tanto poeta, como tú sabes, y el serlo también en extremo el bachiller Sansón Carrasco. Del cura no digo nada, pero yo apostaré que debe de tener sus puntas y collares de poeta, y que las tenga también maese Nicolás, no dudo en ello, porque todos, o los más, son guitarristas y copleros. Yo me quejaré de ausencia, tú te alabarás de firme enamorado, el pastor Carrasco de desdeñado, y el cura Curiambro de lo que él más puede servirse, y así andará la cosa, que no haya más que desear. A lo que respondió Sancho: yo soy, señor, tan desgraciado, que temo que no ha de llegar el día en que en tal ejercicio me vea. Oh, qué polidas cuchares tengo de hacer cuando pastor me vea. Qué de migas, qué de natas, qué de guirnaldas y qué de zarandajas pastoriles, que, puesto que no me granjeen fama de discreto, no dejarán de granjearme la de ingenioso. Sanchica, mi hija, nos llevará la comida al hato, pero guarda, que es de buen parecer, y hay pastores más maliciosos que simples, y no querría que fuese por lana y volviese trasquilada. Y también suelen andar los amores, y no los buenos deseos, por los campos como por las ciudades, y por las pastorales chozas como por los reales palacios. Y quitada la causa, se quita el pecado, y ojos que no ven, corazón que no siembra, y más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. No más refranes, Sancho, dijo Don Quijote, pues cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento, y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigos en refranes y que te vayas a la mano en decirlos. Pero paréceme que es predicar en desierto, y castígame mi madre y yo trompógelas. Paréceme, respondió Sancho, que vuestra merced es como lo que dicen, dijo la sartén a la caldera, quítate allá, ojinegra. Estáme reprendiendo que no diga yo refranes, y ensártalos vuestra merced de 2 en 2. Mira, Sancho, respondió Don Quijote, yo traigo los refranes a propósito, y vienen cuando los digo como anillo en el dedo, pero tráeslos tan por los cabellos que los arrastras y no los guías. Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia. Pero dejémonos de esto, y pues ya viene la noche, retirémonos del camino real algún trecho, donde pasaremos esta noche, y Dios sabe lo que será mañana. Retiráronse, cenaron tarde y mal, bien contra la voluntad de Sancho, a quien se le representaban las estrechezas de la andante caballería usadas en las selvas y en los montes, si bien tal vez la abundancia se mostraba en los castillos y casas, así de don Diego de Miranda como de las bodas del rico Camacho y de don Antonio Moreno. Pero consideraba no ser posible ser siempre de día ni siempre de noche. Y así pasó aquella durmiendo y su amo velando.